No todas las historias paranormales nacen en cementerios antiguos ni en casas abandonadas. Algunas comienzan con un regalo inocente, una muñeca de trapo, una habitación tranquila y una presencia que nadie esperaba. Este no es un relato de supersticiones, es un caso documentado, investigado por una de las parejas más reconocidas del mundo paranormal, Ed y Lorraine Warren. ¿Puede un objeto convertirse en un canal para el mal? ¿Qué pasa cuando el consentimiento se convierte en una puerta? A continuación, los dejo con el capítulo de hoy, Annabelle. En 1968, en Hartford, Connecticut, dos jóvenes estudiantes de enfermería compartían un pequeño apartamento cerca del hospital donde hacían sus prácticas. Una de ellas, Donna, recibió como regalo de cumpleaños una muñeca de trapo tipo Raggedy Ann. Tenía cabello rojo de hilo, una sonrisa cosida y una apariencia inocente. Su madre la había comprado en una tienda de segunda mano. Donna no era fanática de las muñecas, pero le pareció un gesto tierno. Colocó a Annabelle sentada en el sillón de la sala como decoración. Al principio todo era normal, pero con el tiempo comenzaron a notar cosas extrañas. La muñeca parecía cambiar de posición por sí sola. A veces amanecía con las piernas cruzadas, otras veces de rodillas, como si rezara. Al principio lo tomaron como una ilusión o una broma entre ellas, pero la sensación cambió cuando la encontraban en habitaciones cerradas sin explicación. En una ocasión apareció dentro del armario, otra vez sobre la cama. Las chicas empezaron a sentir que la muñeca no solo se movía, sino que elegía cuándo y dónde aparecer. Lo que al principio parecía una rareza, pronto se volvió inquietante. Empezaron a encontrar notas escritas a mano, en papeles de pergamino que ninguna de ellas tenía. Los mensajes eran simples, pero perturbadores. Ayúdanos, me extrañan. Por favor, no me dejes sola. Estaban escritos con una caligrafía infantil, temblorosa, pero no inocente. Además, algo cambió en el ambiente del apartamento. Sentían una presencia, como si alguien las observara todo el tiempo. Las luces parpadeaban, se escuchaban crujidos en la noche, puertas que se cerraban solas. Una noche, ambas despertaron con la sensación de que alguien respiraba cerca de sus camas, y la muñeca ya no estaba en su sitio. La encontraron en la cocina, sentada como si las esperara. Fue entonces cuando, desesperadas, decidieron contactar a un médium local. El hombre aseguró que en la muñeca habitaba el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, una niña perdida buscando compañía. Conmovidas por la historia, le dieron permiso para quedarse, sin saber que acababan de abrir la puerta a algo mucho más oscuro. Tras la sesión con el médium, Donna y Angie creyeron entender lo que ocurría. Según él, el espíritu que habitaba la muñeca era el de una niña llamada Annabelle Higgins, una pequeña que había muerto trágicamente en aquel terreno años atrás. Decía que era un alma confundida, que no buscaba hacer daño, solo compañía. La historia les generó compasión, así que sin pensarlo demasiado, le dieron permiso para quedarse. Pero pronto, la actividad se intensificó. Las manifestaciones ya no eran solo movimientos o notas. Ahora había ruidos fuertes, crujidos detrás de las paredes, susurros inexplicables. La atmósfera se volvió pesada. Las noches eran especialmente inquietantes. A veces sentían que alguien caminaba por el pasillo, aunque estaban solas. En más de una ocasión, la muñeca desaparecía de un lugar y aparecía en otro, como si tuviera voluntad propia. Y siempre con esa sonrisa cosida, imperturbable. Una madrugada, Lou,
amigo cercano de Angie, se quedó a dormir en el apartamento. Esa noche, algo cambió para siempre. Lou se despertó de golpe. No podía moverse. Todo su cuerpo estaba paralizado. Lo único que podía hacer era mirar. Y frente a él, sobre su pecho, estaba Annabelle. No flotando, no cayendo. Simplemente ahí. Sentía su peso, su presencia. La muñeca lo miraba fijo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Lou luchó por respirar, pero algo invisible lo oprimía. Y justo antes de desmayarse, sintió una ráfaga de odio. Al despertar, estaba solo, pero sabía que no había sido una pesadilla. Días después, mientras estaba solo en el apartamento, escuchó ruidos provenientes de la habitación de Donna. Entró a revisar. No había nadie, solo Annabelle, sentada sobre la cama. Cuando se dio vuelta, sintió un dolor agudo en el pecho. Al levantarse la camisa, tenía 3 marcas sangrantes, como si algo lo hubiera arañado con furia. Esa fue la señal final. Ya no había lugar para explicaciones racionales. El espíritu que habitaba esa muñeca no era una niña perdida. Era algo más oscuro, más antiguo, y había comenzado a atacar. Después del ataque, Lou insistió en que algo maligno habitaba la muñeca. Su experiencia había sido demasiado real, pero Donna y Angie, aunque cada vez más asustadas, todavía estaban atrapadas entre la duda y la negación. Lou no se detuvo. Advirtió que Annabelle debía salir del apartamento antes de que algo peor ocurriera, pero fue ignorado, hasta que sucedió lo inevitable. Una mañana, mientras estaba solo en el apartamento, Lou escuchó ruidos extraños provenientes de la habitación de Donna, como si alguien revolviera papeles o abriera cajones. Pensando que había un intruso, se acercó con cautela. Al entrar, la habitación estaba vacía. Lo único fuera de lugar era Annabelle, sentada en un rincón como si lo esperara. Lou sintió una descarga en el pecho, un presentimiento oscuro. Se giró para salir y en ese instante un dolor punzante lo hizo caer al suelo. Al levantarse la camisa, vio algo imposible. 3 marcas profundas, sangrantes, como si garras invisibles lo hubieran atacado. Las heridas de Lou no solo eran reales, parecían tener intención. No eran rasguños aleatorios, eran paralelas, dirigidas al corazón, como una advertencia. Fue la gota que colmó el vaso. Donna y Angie, aterradas, aceptaron por fin que la situación se les había salido de control. Ya no podían justificarlo como actividad espiritual inofensiva. Esto era algo distinto, algo violento, algo que iba en aumento. Por recomendación de un sacerdote, contactaron a una pareja conocida por tratar con lo inexplicable, Ed y Lorraine Warren, demonólogo él, medium ella. Los Warren habían dedicado su vida a investigar y documentar casos reales de actividad paranormal. No eran aficionados ni farsantes, eran los últimos en la lista, pero también la última esperanza. Cuando llegaron al apartamento, Lorraine sintió de inmediato que algo estaba muy mal. No se trataba de un espíritu humano, dijo. Lo que habitaba esa muñeca nunca había sido humano, y no estaba simplemente viviendo ahí. Estaba usando a Annabelle como una máscara. Ed y Lorraine Warren llegaron al apartamento con una mezcla de cautela y determinación. No era la primera vez que enfrentaban algo así, pero lo que sentían en esa casa era distinto. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, percibió al instante una energía pesada, antigua, casi venenosa. Mientras Donna relataba lo sucedido, Lorraine se acercó a Annabelle. La muñeca no se movía, no emitía sonido alguno, pero según ella, era como si estuviera mirando, observando, esperando. Ed tomó la palabra con firmeza. No era un espíritu infantil, no había niña alguna. Lo que habitaba la muñeca era una entidad no humana, una presencia demoníaca. Y lo peor
era que no poseía la muñeca, sino que la utilizaba como anzuelo. Los mensajes, los movimientos, todo había sido parte de una estrategia. El demonio no buscaba el objeto, buscaba a las personas. Su intención era debilitar la voluntad de las chicas, generar miedo, manipular emociones y eventualmente lograr algo más: posesión. La teoría de los Warren era escalofriante, pero coherente. El demonio había inventado la historia de la niña Annabelle Higgins para ganarse la confianza de Donna y Angie. Lo logró. Les arrancó el consentimiento, y a partir de ahí, todo fue un descenso progresivo hacia el caos. Las manifestaciones crecieron en intensidad, justo como en otros casos documentados por los Warren. Ed explicó que las entidades demoníacas operan en 3 etapas: infestación, opresión y posesión. Annabelle estaba ya entre la primera y segunda fase. La infestación se manifestaba en los fenómenos físicos, la opresión en el deterioro emocional de quienes convivían con el objeto. Si no intervenían, la posesión podía estar a la vuelta de la esquina. Los Warren solicitaron el permiso para llevarse la muñeca y realizar un ritual de protección. Era el único modo de cortar el vínculo. Donna aceptó. Lo que no sabían era que al sacar a Annabelle de esa casa, no estaban acabando con el problema, solo lo estaban trasladando. Durante el trayecto a su hogar en Connecticut, los Warren comenzaron a notar que la muñeca no estaba inactiva. A pesar de haber realizado un breve ritual de contención, Annabelle parecía manifestar su presencia dentro del auto. En una curva cerrada, el motor se detuvo sin razón. Los frenos fallaron, el auto patinó y casi sufren un accidente. Ed detuvo el vehículo, roció agua bendita sobre la muñeca y en voz baja comenzó una oración de protección. Solo entonces lograron continuar el viaje. Ya en su residencia, los Warren colocaron a Annabelle en su oficina mientras decidían qué hacer con ella. Pero los fenómenos no se detuvieron. Se escuchaban pasos, susurros, puertas que se cerraban solas. Lorraine afirmaba que el ambiente en la casa cambió desde que Annabelle llegó. Las bendiciones se hicieron frecuentes y aún así algo acechaba. El sacerdote que fue a realizar una primera limpieza espiritual al burlarse de la muñeca tuvo un accidente automovilístico horas después. Sobrevivió, pero quedó marcado. Los Warren entendieron que Annabelle no podía permanecer sin contención. Así que construyeron una caja de vidrio sellado, con inscripciones religiosas y crucifijos bendecidos, especialmente diseñada para contener objetos de alta actividad maligna. Desde entonces, la muñeca fue colocada allí, pero incluso así, seguía manifestándose. Visitantes del museo decían sentir miradas. Algunos afirmaban verla moverse dentro del vidrio. Otros, burlones o escépticos, reportaban accidentes o situaciones extrañas tras salir del lugar. Uno de los casos más documentados fue el de un joven motociclista que golpeó el vidrio desafiándola. Al salir, su moto derrapó en una curva y murió en el acto. Lorraine insistía en lo mismo. No era una coincidencia. Annabelle no era una muñeca encantada. Era un objeto utilizado como canal, un punto de anclaje para una entidad demoníaca capaz de influir, dañar y alterar la voluntad humana. No buscaba jugar, buscaba abrir la puerta y quedarse al otro lado. Annabelle fue finalmente trasladada al llamado Museo del Ocultismo de los Warren, un cuarto en su propia casa, sellado y bendecido con frecuencia. Allí almacenaban objetos relacionados con casos reales, espejos embrujados, estatuas rituales, máscaras indígenas y muñecos utilizados en rituales oscuros. Pero ninguno causaba tanto temor como Annabelle. La caja de cristal donde fue encerrada se convirtió en su prisión permanente, sellada con símbolos religiosos en su interior y una nota escrita a mano por Lorraine.
no abrir bajo ninguna circunstancia. Aún así, había quienes no tomaban en serio las advertencias. Uno de los relatos más repetidos fue el de una pareja joven que visitó el museo. El chico, escéptico, golpeó el vidrio burlándose, desafiando a la muñeca a hacerle algo. Lorraine lo expulsó del lugar, advirtiéndole que estaba jugando con fuego. Al salir en motocicleta, perdió el control del vehículo, chocó violentamente y murió al instante. Su novia sobrevivió, pero relató que él se había estado riendo de Annabelle justo antes de estrellarse. Los casos no eran aislados. Sacerdotes, estudiantes, curiosos, muchos afirmaban sentir algo al acercarse al vidrio, una sensación de angustia o de ser observados. Algunos aseguraban que la muñeca cambiaba de posición cuando nadie miraba. Ed Warren, aunque acostumbrado a tratar con lo sobrenatural, decía que Annabelle era uno de los objetos más peligrosos que había enfrentado. No porque se moviera sola, sino por lo que representaba: una puerta, un canal abierto, y como todo canal, podía volver a ser usado. Por eso, el museo no era un lugar de exhibición, era un centro de contención. A lo largo de los años, se hicieron múltiples rituales para mantener la entidad controlada. Cada cierto tiempo, un sacerdote acudía a bendecir el lugar y reforzar la protección. Aún así, Lorraine afirmaba que en las noches más silenciosas podía sentirla, como si la muñeca no estuviera dormida, sino paciente, observando desde dentro del cristal, esperando a que alguien cometa un error. A lo largo de los años, la historia de Annabelle siguió creciendo, no por lo que hacía, sino por lo que seguía provocando. Aunque encerrada tras vidrio sagrado, la muñeca parecía mantener su influencia activa. Numerosos sacerdotes visitaron el museo. Algunos sentían náuseas, otros mareos o desmayos cerca de la caja. Un monje franciscano aseguró haber escuchado una voz que le susurraba su nombre. Otro, al orar en voz alta, fue golpeado por una repentina migraña que no pudo explicar. Pero los casos más temidos eran los de los visitantes imprudentes, gente que ignoraba las advertencias, como el joven que tocó el vidrio, riéndose, y al salir fue arrojado de su motocicleta. O el turista europeo que tomó una selfie frente a la muñeca y semanas después sufrió un accidente extraño al caer desde una escalera en una habitación sin ventanas ni viento. Los Warren insistían en lo mismo. Annabelle no actúa como una muñeca embrujada. Actúa como una trampa espiritual. Silenciosa, pero letal. Tras la muerte de Ed Warren en 2006, el museo quedó bajo el cuidado de su hija Judy y su esposo Tony Spera. Lorraine, hasta su fallecimiento en 2019, continuó supervisando las bendiciones periódicas. Ambos aseguraban que Annabelle seguía activa, aunque contenida. Pero la leyenda no terminó allí. Con la popularidad de las películas, aumentaron los intentos de replicar su historia. Réplicas de la muñeca comenzaron a circular, algunas utilizadas en rituales improvisados. Otros afirmaban haber sido poseídos tras soñar con ella. La figura de Annabelle se convirtió en un ícono cultural, pero eso, según los expertos, la fortalecía. Cuanto más se habla de una entidad, más atención se le da. Y en lo oculto, la atención tiene poder. Por eso, incluso dentro de su vitrina, Annabelle sigue siendo tratada con respeto, porque su historia no se trata solo de una muñeca, se trata de lo que representa, un recordatorio de que hay cosas que no comprendemos y que no siempre están dormidas. Annabelle sigue encerrada, no en una celda, ni en una caja fuerte, sino en una urna de vidrio bendecido, y sin embargo, hay quienes dicen que aún se mueve, que aún observa. Algunos la llaman una simple muñeca, otros una advertencia. Pero para quienes la han sentido de cerca, no hay dudas. Lo que habita en su interior no se ha ido, solo espera. Porque en el mundo de lo paranormal, a veces, el silencio no es paz, es paciencia.
Si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal y dejarme en los comentarios qué opinas realmente de este caso. ¿Crees que Annabelle es solo un mito o algo más espera del otro lado?